Son las 8 horas con 30 minutos y 45 segundos. Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro. Él es parte del Cabildo por el Agua, entidad que ha solicitado se incluya al Cantón Cuenca en la consulta ambiental que eventualmente se hará por el tema de Quimsacocha. Y para hablar de esta consulta ambiental, para hablar de Quimsacocha, al tiempo de darle la bienvenida, doctor Castro, hablemos primero sobre un referente ineludible en el que se ha convertido el proyecto de La Plata, Palo Quemado, un intento de consulta ambiental, el primero que sería en el marco del gobierno de Daniel Noboa, el segundo, desde que se cerró el catastro minero, pues hay ya un antecedente en Ecuador. Le escuchamos. A ver si nos escucha, doctor Castro. Buenos días. Ya. Escuché su pregunta en relación al tema de Palo Quemado y... Exacto, como un antecedente para luego dar una mirada a lo local, a Quimsacocha y la consulta ambiental. Sí, mire, los episodios que están viviendo la comunidad de Las Pampas de Sicho y Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi son la expresión justamente de la actitud arbitraria, ilegal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, al pretender realizar allí una consulta ambiental sin considerar todos los lineamientos y directrices establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia en la que se declaró la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 754, que fue expedido por el gobierno de Lasso para reformar el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Y entonces esa consulta se ha pretendido hacer a un círculo estrecho de campesinos, entiendo, mimados de la compañía minera y del ministerio ya previamente preparados, y que no representa estrictamente a esas comunidades. Y de allí la reacción de la comunidad que se siente afectada y reclamando que a ellos debía realizarse la consulta y no a un grupo minoritario. Entonces, como decía ayer la prefecta de Cotopaxi, se les mantiene a este grupo de personas como un corral, decía ella, encerrados, rodeados con la policía y el ejército para hacer con ellos la consulta ambiental, mientras la inmensa mayoría de la población se siente desalojada, alejada, reprimida con la policía y el ejército, que desgraciadamente hoy apuntan sus pertrechos frente a una comunidad campesina, y entonces eso es gravísimo, ¿no? Hemos pasado de una situación en donde se combate a la delincuencia organizada a tener que apuntar esas armas contra el pueblo, y esto me parece una situación grave, y encima de eso... Le preguntábamos justamente a Sofía Sánchez, legisladora de la provincia de la SUAY, su opinión sobre este tema y si es que se estaban observando estos lineamientos constitucionales de que la consulta ambiental, cualquier consulta en realidad, tiene que hacerse en forma libre y debidamente informada para la población. Bueno, hay una serie de requisitos que establece la Corte Constitucional a distinguir justamente entre lo que es la etapa de la información que debe hacerse circular en la forma más amplia en la comunidad, y lo que es la etapa de la consulta misma, y no solamente que sea previa, libre e informada, sino que se realice de buena fe, y que además el sujeto consultado, dice la Corte Constitucional, debe ser considerado con la mayor amplitud posible, no una restricción. Imagínense ustedes lo que es consultar a un grupo reducido que no representa ni la cuarta parte de lo que es la población de la comunidad realmente afectada. Por eso las reacciones violentas por la actitud arbitraria y ilegal del Ministerio del Ambiente vinculado a la minera. Claro, usted puede ver al Estado donde se tomar una posición neutral entre la comunidad y la minera que pretende instalar un proyecto. Se ve la alianza, ese contubernio entre el Estado y la minera en contra de una comunidad. Así no se puede actuar. Ya en los próximos días reflexionaremos ampliamente sobre el tema de la relación entre los pueblos y su territorio,
y el papel que debe cumplir la policía y las Fuerzas Armadas, sobre todo las Fuerzas Armadas, en la defensa de la integridad territorial. ¿Y qué es territorio? Territorio, la defensa del territorio no es permitir que se deje convertir al territorio nacional en un erial, en un desierto, con sequedad y simplemente que se ensucien y se contaminen las aguas. La defensa del territorio de las Fuerzas Armadas tiene que ser entendido como defensa de un territorio vivo, para que vivan los pueblos. Ahí se equivocan diametralmente y realmente las Fuerzas Armadas tienen que revisar su doctrina. ¿Qué es la defensa del territorio nacional? La defensa de un territorio que sirve para la supervivencia de un pueblo, un territorio del cual se sacan los alimentos, un territorio en el cual circula el agua, fuentes de agua que abastecen a las comunidades, al consumo humano, a la agricultura, a la ganadería, al turismo. Eso es defender la integridad territorial, defender una heredad, defender un territorio como elemento físico de sostenimiento de los pueblos. No lo otro, pues, dar paso a que las compañías transnacionales mineras con los territorios, arrasen con la naturaleza, las fuentes de agua, y los territorios agrícolas estén tremendamente amenazados, ¿no? En lo que respecta a esta zona alrededor de Quimsacocha, tratando ya de aterrizar en el tema local, preocupación de la ciudad de Cuenca por sus fuentes de agua, ¿cómo está la situación en Victoria del Portete, Girón, San Gerardo y otras localidades? Bueno, justamente el Cabildo por el Agua ha solicitado al señor alcalde de la ciudad y por su intermedio al Consejo Cantonal, con el fin de que se pronuncien y exijan al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que el sujeto de la consulta deba ser reconsiderado, ¿no? Porque no se puede igualmente consultar en la llamada consulta ambiental a grupos reducidos de determinados anejos, de determinadas parroquias, 3, 4 grupos, cuando en realidad la comunidad realmente afectada, mayoritaria, es la población, los habitantes de Cuenca, y más específicamente todas aquellas comunidades, caseríos, anejos, comunidades campesinas que utilizan las aguas del río Tarqui y río Yanucay. Y en las aguas del río Yanucay utilizamos nosotros para proveernos para el agua, para la planta de Sustac, que sirve a un gran sector de la población de Cuenca. Entonces, imagínense usted marginar a Cuenca, a la población de Cuenca y a las comunidades que utilizan las aguas del Tarqui y Yanucay, y consultar a unos pequeños círculos así de campesinos. Es realmente una tomadura de pelo, ¿no? Una tomadura de pelo, es una barbaridad, es una monstruosidad, una actitud que ya de pérdida de la vergüenza de cómo se hacen las cosas. ¿Cómo es posible que se pueda plantear eso? Y además una consulta ambiental que se está haciendo inoportunamente, porque, mire Gustavo, analizando la sentencia que dicta la Corte Provincial de Justicia de la Ciudad, hay una secuencia ordenada donde se establece que en primer lugar tienen que haber unos informes sobre la situación general de Quimsacocha, luego un informe específico sobre la situación hídrica de Quimsacocha, y nada de eso se ha cumplido. Además, hay otro tema. En la propia sentencia se establece que la consulta ambiental debe hacerse con la participación de otros portafolios de Estado, con el Ministerio de Recursos Naturales, debe hacerse con la Defensoría del Pueblo, y dice con los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes. Y el MAT solito, por su cuenta, en forma inoportuna, saltándose de los informes que exige la sentencia, se lanza, sí, rápidamente a hacer una consulta diminuta, estrecha, sin considerar esta secuencia ordenada por la Corte. Por eso es, Gustavo, que justamente la anterior semana el juez de ejecución dictó una providencia diciéndole: señores del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, justifiquen pues cómo así no se ha cumplido la medida cautelar número 1, que trata del informe sobre la situación de Quimsacocha en general, y la medida de cautelar número 2 de la sentencia, que trata sobre el tema del estudio hidrológico de Quimsacocha. Justifiquen, señores. Y está diciendo también en la providencia: señor defensor del pueblo, justifique, usted tenía que presentar el informe. Y está diciendo a etapas: señores,
presenten pues ustedes, informen qué actitud van a tener en este tema, porque la sentencia también les involucra. Es una providencia importante que dicta el juez de trabajo, que inicialmente conoció el tema de la acción de protección, constituido como juez constitucional, y ahora, ¿no es cierto?, como juez de ejecución. De forma que todo lo que está haciendo el MATE en esta inoportuna consulta es nulo, de nulidad absoluta. Y deben realmente preocuparse de que hay una ciudadanía que le está observando y que, bueno, los cuencanos y cuencanas no vamos a dejar de tomar el pelo en esta situación, ¿no? Por eso hemos pedido que el alcalde y los concejales se pronuncien oportunamente sobre este tema. ¿Qué injerencia, qué peso puede tener el Consejo Municipal en esto? Enorme, pues, Gustavo, porque es el gobierno del Cantón Cuenca, es el gobierno autónomo, descentralizado, con autonomía administrativa, política y financiera, y además es el que tiene el control, la regulación del uso, la gestión y ocupación del suelo. Y además, porque el municipio de Cuenca, a través de la empresa Etapa, tiene que garantizar el agua limpia para los habitantes de la ciudad y de áreas urbanas. Y ahora, este pedido concreto, trasladándolo desde el Cabildo por el Agua al municipio de Cuenca, el municipio tendría que hacerlo al gobierno, y me imagino que al Ministerio del Ambiente, y luego a instancias administrativas operativas como el Consejo Nacional Electoral. Sobre todo la consulta tiene que hacerlo directamente al Ministerio del Ambiente, porque en la sentencia en donde se establece la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 754 de Lazo, allí la Corte establece lineamientos en cuanto a que se requiera ser consultado por toda persona colectiva afectada, dando las argumentaciones y fundamentos para ser consultados. Y vea usted en el presente caso, ¿cómo no va a exigir que Cuenca sea consultada si nos van a destrozar y destruir el páramo de Quimsacocha por las construcciones que van a darse, por el tema de las relaveras escombreras llenas de material que contiene arsénico, cientos de toneladas de material con arsénico que va a filtrar y va a venir para Cuenca? Recuerda, le decía, cientos de miles de toneladas de arsénico, es una cantidad cientos de miles de toneladas de arsénico, más es una mina de arsénico que de oro y cobre. Una herencia a perpetuidad que quedaría aquí en la zona. ¿Recuerda usted, doctor Castro, a Rafael Correa condicionando el financiamiento estatal para el tranvía a la explotación minera en Quimsacocha y Río Blanco? Claro, les recordamos a él burlándose del tema de la lucha indígena, persiguiendo a los indígenas y campesinos, metiéndoles juicios penales, encarcelándoles con violencia en las comunidades que realizaron efectivamente las oposiciones, y fue realmente un episodio tremendo la visita de la... A lo que voy, doctor Castro, es que no hay que ser demasiado suspicaces para tener lecturas derivadas del pasado. El ministro Luque vino, diría que pasó sin pena ni gloria por aquí, por la ciudad de Cuenca, señalando que no hay dinero en el Estado ecuatoriano, que tampoco hay competencias, cuando se le invitó a tratar el tema vial. Y estas suspicacias nacieron cuando en el Cantón Girón se hizo un gabinete, lo ponemos en pantalla, Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente. Nos preguntamos siempre, ¿qué es lo que se trató tras bastidores allá en Girón? Bueno, mire, la visita del ministro Luque a Cuenca fue un desastre, porque primero no respondió públicamente por qué a su criterio no es delegable la gestión administrativa vial a los gobiernos autónomos descentralizados de Cuenca y de Azores. No dio ningún argumento. Luego dijo que tampoco podía haber la delegación al sector privado. Y entonces no dijo nada. Dijo que solamente están haciendo una adquisición de maquinaria y nada más. Y maquinaria además sin se vino a inaugurar cifras, un tramo de la vía, sin cronograma, así fue. Se vino a inaugurar un tramo del reasfaltado de la vía El Medio Ejido,
además con un presupuesto que está disminuido. Recuerde usted que el otro tramo de Muñeca Las Piedras, el Descanso, hay un tramo que ni siquiera está terminado. Y entonces este ministro vino y se fue, porque no tenía que decir nada, Gustavo. Nada tienen para solucionar el tema vial de la SUAY. Nada tienen. De tal forma que sería un error por allí de algún despistado, de alguna autoridad despistada, que crea negociar con sonrisas, mostrar los dientes al gobierno para obtener algún dinero. Está equivocado, le pasará lo mismo que otras autoridades que mostraron los dientes al Estado central, al gobierno de turno, y que no sacaron absolutamente nada. Recuerde usted las famosas ofertas del pago del tranvía en el gobierno, tanto en el gobierno de Correa como en el gobierno de Lasso, de Moreno, ofrecimientos. Creo que apenas por allí 1 o 2 cuotas cubrieron sobre el tema del tranvía y nada más, ¿no? Y aquello de que van a pagar toda la deuda externa por el tema del endeudamiento por la construcción del tranvía, ha quedado en nada. La experiencia existe. Promesas preelectorales de Guillermo Lasso. Vayamos a lo concreto, doctor Castro. ¿Qué aspira el Cabildo por el Agua? ¿Qué espera usted del Consejo Municipal de Cuenca en cuanto a viabilizar, a operativizar esa solicitud hecha por el Cabildo por el Agua para que se concrete ese pedido de que Cuenca, sus habitantes, sean tomados en cuenta en cualquier consulta popular futura relacionada con el tema? Bueno, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue uno de los protagonistas fundamentales para avanzar en el tema de la consulta por la defensa del agua de Cuenca y que se prohíba el tema de la explotación minera en las áreas de recarga hídrica de los 5 ríos de la consulta. Y luego él en su campaña electoral ha hecho declaraciones decisivas sobre que tendrá el tema de la suficiente posición consecuente para defender a Cuenca. Y entonces lo que nosotros esperamos es que haya consecuencia sobre todo lo que hemos dicho y hemos actuado conjuntamente con él mismo en la lucha por la defensa del agua de Cuenca. Y mantener esa consecuencia es justamente adoptar todas las medidas, pronunciarse con el gobierno local y pronunciarse duro frente al gobierno y decir que ese tema no es un tema transable, que allí está jugando el agua para los habitantes del Cantón Cuenca o el agua para una transnacional minera, porque la minería utiliza mucha agua, Gustavo, y sobre todo el tema, como decíamos, de la contaminación con arsénico. Ahora estamos preocupados por la contaminación con el plomo de algunos productos, incluyendo la leche. Imagínense lo que es usted tener un agua contaminada permanentemente con cientos de miles de toneladas de arsénico. Gustavo, la gente no se está dando cuenta, ese es un veneno. Entonces, el alcalde de Cuenca y los señores concejales, nosotros esperamos que se pongan a la cabeza de esta posición de defensa de los habitantes de Cuenca, de defensa de la consulta popular de Cuenca, porque además es una consulta soberana que tiene que ser obligatoria. Nosotros ya hemos avanzado bastante, Gustavo, en agotar todos unos análisis jurídicos sobre lo que fue la consulta popular del agua de Cuenca, y tenemos razones más que justificadas y ahora mucho más con los propios razonamientos por de la Corte Constitucional, los que sobrevinieron luego del dictamen de la Corte Constitucional para decir que efectivamente esa consulta tiene que ejecutarse, tiene que respetarse, porque imagínense, hasta ahora no se ha llegado a la fase de la explotación minera. Y entonces si se habla de que no tiene retroactividad, no hay retroactividad. Nosotros no queremos ninguna retroactividad. El tema es ya ni sencillamente que por mandato de la Constitución, como dice la ley fundamental, esa voluntad soberana del pueblo de Cuenca tiene que cumplirse. Imagínese usted la tontera, la torpeza o la ingenuidad que resultaría que se diga, no, entonces, como la sentencia no tiene efectos retroactivos, contaminen, envenenen las aguas, y entonces, ¿después qué? Ya cuando están envenenadas las aguas, destruidos los páramos, los humedales, las montañas, y entonces, ¿qué? ¿Para qué efecto tiene la consulta? ¿Para cuándo? Cuando todo esté muerto. Es una locura, es un sinsentido, no leer la Constitución, y sobre todo, Gustavo, no respetaron la voluntad soberana del pueblo. ¿De dónde acá pues respetar esta voluntad? Yo quisiera concluir este tema con un mensaje recibido desde México por un oyente de esta emisora ante alguna imagen que se presentó aquí de la zona del Cajas. Lo ponemos en pantalla para compartirlo con
los internautas con quienes nos siguen a través de las redes sociales. El mensaje dice: qué hermoso, aquí, refiriéndose a México, las piscinas son cosa de antiguos privilegios, ya quedan muy poquitas, no hay agua. Y es la situación de México, de Sudáfrica, de Bélgica, de países europeos, del propio Estados Unidos, en la zona de California, etcétera, etcétera, etcétera. Ciudades que se mueren de sed, Gustavo, justamente porque ahí se han priorizado también otros intereses. Y aquí nosotros estamos a tiempo para que realmente Cuenca sea una ciudad sustentable, sostenible, que se pueda garantizar el líquido vital para las actuales y futuras generaciones. Pero es hora de reaccionar todos, cuencanos, y yo por eso le agradezco a usted por esta entrevista y por la actitud que tiene este medio de comunicación y otros medios de la ciudad de defender los intereses de la ciudad. Esperemos que se despierten todos los ciudadanos. Es el momento de defender los intereses de Cuenca. Estamos celebrando el Día del Agua hoy, pero ¿cómo vamos a conmemorar el Día del Agua en circunstancias que está amenazada las fuentes que provienen, de dónde proviene el líquido vital, sí, para el Cantón Cuenca, y no solo para el Cantón Cuenca, para el Cantón Girón, el río El Chorro, el río Girón, para el Cantón Santa Isabel, el río Rircay, que igualmente serán contaminadas sus aguas? Entonces hay que movilizarnos, hay que expresarnos. ¿Qué estamos esperando, Gustavo? Que toda la ventaja competitiva que tiene Cuenca con sus humedales, con sus montañas, sus bosques, esos hermosos ríos, lagunas, etcétera, todo se nos agote, se nos acabe, o tengamos agua sucia, agua contaminada. Entonces, si es el patrimonio más grande que tiene Cuenca, es ese, pues Gustavo, ¿qué estamos esperando los cuencanos y cuencanas para movilizarnos y pronunciarnos sobre este tema? Bien, le agradecemos mucho, doctor Castro, por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo. Declaraciones del doctor Carlos Castro, es un distinguido jurista, académico y miembro del Cabildo por el Agua.